Quizá muchos de ustedes se tomaran a juego lo siguiente que les voy a contar, pero realmente es algo que me ha dejado traumado desde pequeño. Esta historia es algo que pasó hace un par de años, como por ahí del 2009 más o menos o más. En ese entonces recuerdo que una de mis tías se había mudado a vivir con nosotros, bueno, a la casa de donde yo vivía, pues ella contaba con una casa en el mismo terreno, pero se había ido por problemas que tenía con su esposo. Entonces pues regresó de nuevo. Bueno, me acuerdo que entre todas sus cosas que ella traía venían varios juguetes y muebles que eran de mi primo. Como su esposo tenía una carrera, pues tenían muy buena economía, pero en ese momento, como mencioné, se habían separado por problemas que solo ellos saben. Entonces mi primo tenía demasiados juguetes para jugarlos, incluyendo carros a control remoto, pues para ese tiempo era una enorme novedad tener uno de esos, ya que casi nadie los tenía, solamente las personas con buena economía. Pero entre todas sus, mientras yo les ayudaba a sacar las cosas, encontré un oso de color café con ojos de botón. Cuando yo lo saqué se me hizo un poco extraño y me causó miedo. Rápido lo dejé entre los demás juguetes y nos pusimos a acomodar todas las demás cosas. Pasaron como 2 horas mientras nosotros estábamos jugando con unos carros a control remoto. Llegó la hora de ir a comer y mi madre con mi tía nos llamaron. Fuimos y como éramos pequeños siempre hacíamos la misma pregunta, que qué era lo que había de comer. Bueno, para ese momento comeríamos una comida que omitiré el nombre para no dar muchos detalles. Al poco rato mi madre comenzó a platicarle a mi tía unas cosas que a mi papá le había pasado cuando era pequeño. Eran cosas paranormales y mi tía le comenzó a preguntar a ella que si se acordaba que cuando ellas tenían 9 años y jugaban en una huerta muy grande y como veían que unas enormes sombras se levantaban de las hojas de los árboles y parecían correr entre los árboles. Mi madre y comenzaron a decir de todas las cosas paranormales que habían vivido. También habían comentado que hace muchos años vieron como unos pequeños duendes se escondían entre las rocas que había en la huerta, pues en esos años casi toda la casa había muchos árboles, y la casa era muy pequeña. Realmente todo había cambiado. Bueno, así se siguieron por unos largos minutos. La verdad no me acuerdo bien, pues ya tiene años que eso había pasado y lo que les estoy contando de igual manera ya tiene muchos años. Bueno, después de eso yo me fui a ver la televisión y ya durante todos esos días no pasó nada raro, hasta después de muchos días en que yo me quedé solo en casa decidí ir a la habitación de mi primo para sacar un carro y ponerme a jugar, pues todos habían salido y yo me había quedado. Cuando entré me dirigí a la caja de juguetes y comencé a buscar uno, el cual era de los que yo más me gustaba. Mientras estaba de espalda escuché unos pequeños pasos a mi espalda, me quedé pero no escuché nada más. Seguí buscando y de repente escucho de nuevo un paso, pero en este momento al instante me volteé y en eso solamente vi a el extraño oso que a mí me daba miedo desde que lo vi. Lo observé fijamente y solamente estaba ahí tirado. Yo tomé el carro de control y me salí de la habitación lentamente sin dejar de ver a el oso de peluche. Cuando salí al patio comencé a tratar de jugarlo, pero me di cuenta que las baterías no las traía puestas y tenía que entrar de nuevo por ellas. Así lo hice, pero cuando entré el oso ya no estaba tirado donde lo había visto, pues cuando entré vi que ahora estaba sentado en el sillón que estaba en la pequeña sala. Me dio demasiado miedo, ya que cuando agarré las baterías vi como ese oso estaba parado en el sillón viéndome fijamente con esos enormes ojos de botón. Poco a poco vi como de su estómago comenzaron a salir unas tripas, las cuales parecían ser como largas serpientes. Yo me quedé helado y lo único que pude hacer fue correr. La bloqueo. Después me lancé a donde estaban los juguetes y pude encontrar un bate de juguete, el cual mi primo usaba cuando solía jugar con su padre los fines de semana. Bueno, lo tomé y corrí a la puerta. Para ese momento el maldito oso ya no estaba ahí, lo había perdido de vista y cuando estaba por salir, solo sentí como una extraña mano blandita me tomó del tobillo y caí de estómago. El golpe fue tan fuerte que se me salió el aire, pero la adrenalina por salvarme era más fuerte que pude tomar el bate y voltearme para pegarle con él. Así lo hice y el golpe fue demasiado fuerte que lo saqué volando, pero mientras iba cayendo podía escuchar como la voz de unos demonios que provenían del interior de ese maldito juguete.
Yo salí corriendo para el patio y otras de las cosas que pude hacer fue lanzar las baterías hacia el cuerpo del oso de peluche. Cuando salí me ardía demasiado el pie y cuando lo vi tenía unas marcas como de unas garras muy filosas y me estaba escurriendo. Me salí para la calle, pero antes tomé un trapo viejo para poder limpiarme la sangre del pie ya que no era mucha. Al poco rato mi madre llegó y me encontró acostado ya en mi cama. Me preguntó qué tenía y yo le dije lo que había pasado, pero no me creyó. Justo en ese momento ella se dio cuenta que yo tenía temperatura muy alta y pensó que eso me había hecho que yo viera esas visiones del oso, pero era verdad lo que yo había visto. Pasaron como 5 meses y le conté a mi tía y ella me dijo que ese peluche lo habían quemado hace 2 años atrás, pues a mi primo siempre le había dado miedo. Le pregunté que dónde lo había agarrado y dijo que una señora anciana que vendía ropa de segunda mano se lo había dado a mi primo, pero la señora como 5 días después de que le regaló ese oso, ella falleció, pero ella me dijo que no era posible, pues al oso lo habían quemado hace años, ya con mi tía y mi madre entre toda la habitación, pero por arte de magia jamás volvió a aparecer. Han pasado muchísimos años y yo jamás lo volví a ver, pero las cicatrices en mi tobillo quedaron marcadas. Es la única evidencia que yo tengo de lo que había vivido cuando yo era pequeño. Ahora tengo 25 años y recientemente me casé con una chica que conocí dentro de la universidad cuando aún estudiaba. Le he contado esto y es la única persona que me ha creído lo que yo viví. Mi primo de igual manera sabe que eso es real, pero él ahora está en Estados Unidos. Decidió emigrar para allá ya que su madre ya no regresó con su esposo y económicamente están un poco mal.